Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Erika Rodríguez González y soy asistente de biblioteca en National University College, División Online. Hoy, martes 3 de septiembre de 2019, estaremos ofreciendo un breve taller sobre el manual de estilo APA. Vamos a estar hablando sobre qué es APA, para qué se utiliza, cómo usarlo y veremos también algunos ejemplos. Antes de comenzar, hoy nos acompaña la bibliotecaria online Sueli Santiago, quien también estará pendiente al chat por si surgen alguna duda o pregunta a lo largo del taller. Vamos entonces a comenzar. Estamos aquí en la plataforma de Canvas, porque este va a ser su principal acceso a la biblioteca virtual. Aquí estoy en el manual de la extrema izquierda. Va a encontrar un icono que dice biblioteca. Hacen clic aquí y esto lo llevará directamente a la página principal de la biblioteca virtual. Si esta es su primera vez aquí en la biblioteca, no se preocupen que al final de este video les voy a enseñar dónde pueden ver pasados talleres y orientaciones sobre cómo utilizar la biblioteca y lo que encontrarán, los recursos que encontrarán aquí. Hoy nos vamos entonces a enfocar en APA. Si ven aquí tenemos una pestaña que lo llevará a la guía de APA. Pero antes de comenzar con APA, es primero saber por qué utilizamos APA. Para eso entonces vamos aquí a la guía de competencias de información. Pues aquí vamos a conocer por qué es importante utilizar APA, y es para evitar el plagio. Y en esta guía usted va a encontrar una serie de pasos, una guía que lo van a ayudar con destrezas para conocer y comprender el valor y el uso de la información. Y tiene algunas pestañas que explican cada uno de los pasos y de cómo conocer y valorar entonces la información. Y aquí tenemos la información posee valor. Vamos a entrar aquí rapidito, en donde vamos a tener una breve información sobre lo que es plagio. Y ya en la preprueba muchos de ustedes nos informaron que conocen lo que es plagio, así que vamos entonces rapidito. El plagio pues es simplemente copiar la información de otra persona y hacerla pasar como suya. Hay diferentes tipos de plagio, no solamente hay un solo tipo. Usted puede copiar la información de otra persona y pasarla como usted puede hacer un copy-paste, puede parafrasear información sin citar el autor o hacer una cita, una referencia que no es correcta. Y también entonces tenemos el plagio cibernético, que es hacer copy-paste o descargar trabajos, descargar o comprar trabajos que ya están hechos. Pero es importante saber que no todo necesariamente es plagio. Usted no todo lo que no toda la información la tiene que escribir una referencia. Hay información que se le conoce como conocimiento común o conocimiento público, que son ideas o hechos que ya se encuentran en muchos lugares y son conocidos por muchas personas, por lo que no tiene que dar una referencia. Y tiene algunos ejemplos. Por ejemplo, Luis Muñoz Marín fue el primer gobernador electo por los puertorriqueños. Es información que ya se conoce, así que no hay que escribir una referencia. Aquí más abajo tiene información sobre el plagio, aspectos legales, ya que existen leyes federales y estatales sobre el plagio. Y también aquí tiene políticas institucionales, porque es importante conocer lo que las políticas de la universidad en referencia al plagio y a la integridad académica. ¿Okay? Así que entonces, ahora ya sabiendo lo que es plagio, regresemos entonces a la biblioteca virtual. Podemos dar un clic aquí, regresar a la biblioteca y vamos entonces aquí a la guía de APA.
Entonces, ¿qué es APA? Pues APA son las siglas de la American Psychological Association, quienes crearon una guía que establece una serie de reglas básicas para la redacción de trabajos de investigación en la disciplina de la psicología, pero otras disciplinas y otras universidades han adoptado estas reglas para también presentar sus trabajos de investigación. ¿Okay? Esto es lo que significa entonces el manual de estilo APA. ¿Okay? Aquí más abajo tiene información sobre el manual. Y entonces para utilizar esta guía estaremos usando estas pestañas que le explicarán desde el formato hasta más información a fondo sobre citas y referencias. Entonces comencemos con el formato, que es cómo usted va a organizar su documento para presentar el trabajo. Estas son las partes principales de su manuscrito o de su trabajo. Es importante que tenga una portada, el cuerpo del trabajo y lista de referencias. Hay otros elementos, como por ejemplo el resumen o abstract, o aquí hay otros elementos que no son necesarios. Usted le pregunta a su profesor si debe añadir esa parte o si es necesario añadirla. Pero lo principal son la página de título o portada, el cuerpo del trabajo y la lista de referencias. Ya usted tiene un ejemplo de cómo hacer la portada, puede hacer clic aquí y puede ver entonces cómo va a organizar la portada. Aquí también le tenemos algunos ejemplos sobre cómo debe el tamaño del papel, los márgenes, el tipo de letra, los párrafos y el tamaño. Que aquí tiene algunas imágenes que le explican que debe ser entonces letra Times New Roman, tamaño 12 y cómo entonces tener dividido el cuerpo de su trabajo. Y también le enseñamos cómo cambiar el tamaño del papel, los márgenes y recuerde siempre seguir las instrucciones de su profesor. Entonces ahora ya que está todo organizado cómo va a ir su documento, vamos entonces a entrar a lo que es el cuerpo. Aquí tenemos entonces, vamos a ver la diferencia entre citas y referencias. Ok, pues es importante conocer la diferencia entre lo que son citas y son referencias. Entonces, pues la cita es una frase, es un texto expresado por una persona, que en este caso sería el autor, que sirve para fundamentar un argumento expuesto en su trabajo. Está escribiendo sobre un tema y encontró un artículo de otra persona que tiene información relevante a lo que usted está escribiendo o de lo que usted está explicando en su trabajo. Así que entonces esa información la quiere añadir a su trabajo y entonces lo va a hacer en forma de citas. Y entonces las citas se colocan dentro del cuerpo del manuscrito. Tenemos un ejemplo de una cita por los autores Corda y Ferrante. Escribimos la información que es más relevante para nuestro trabajo y entre paréntesis de quién fue el autor. Entonces, las referencias sería entonces al final del manuscrito. Esto es una referencia de esta cita. Cada cita va a tener su referencia. Ven que aquí son los mismos autores, Corda y Ferrante, pero entonces tiene más información. Aquí le dice al lector dónde usted encontró la información que incluyó en la cita. Otro ejemplo sería de otros escritores, Hernández Sampieri y Fernández Collazo. Aquí está la cita del trabajo que ellos hicieron. Y entonces al final del trabajo uno coloca la referencia. Okay. Un ejemplo en cómo se vería en su trabajo. Y tenemos un ensayo. Y entonces aquí ponemos el ensayo argumentativo a continuación. Sustenta la aseveración de Keisel y Harmash, en donde indican, entonces aquí usted coloca la cita. Así es como se ve dentro del
cuerpo de su trabajo. Aquí tenemos otra clase de cita, también dentro del trabajo. Okay. Y entonces las referencias, ¿cómo se verían? Estas son las referencias de estas citas. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Vamos más adelante a explicar más detalladamente una y la otra. Existen muchos tipos de citas y muchos tipos de las referencias. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Para entonces continuar con citas. ¿Ok? Pues entonces las citas. Ok. Vimos que entonces las citas son las que van dentro del texto de su trabajo. Entonces, tienen varios elementos. Es importante poner el apellido del autor, el año de publicación y las páginas. Entonces existen dos tipos de cita, la cita directa y la cita indirecta. La cita indirecta tienen también diferentes tipos de formas para hacerla. Por ejemplo, puede ser con énfasis en el contenido. Esto es un ejemplo en donde ponemos primero lo que queremos decir de los autores y entonces luego, entre paréntesis, la información del autor y donde se consigue la cita. Entonces, una cita con énfasis en el autor, ponemos primero los autores, entonces luego la información. Y una cita con énfasis en el año, pues entonces primero el año, autores y la información que se quiere escribir. Son diferentes formas para hacer las citas. Usted puede usar cualquiera de estas formas en su trabajo, puede para entonces cambiar y hacer entonces la lectura que no todo sea de la misma forma, sino que cambiar un poco para que entonces se lea mejor. Okay. Es importante también saber que pueden existir citas largas, que son de más de 40 palabras. Y un ejemplo de cómo hacer una cita directa larga es entonces poner la información del autor, el año, y luego la cita se va a poner en un párrafo aparte. Esto para como que identificar que esto es una cita directa, pero es más de 40 palabras. Okay. Entonces se pone entre paréntesis, ya que va a escribir letra por letra la información que escribió el autor. Ahora, si entonces quiere hacer parafrasear la información o resumir la información, lo puede hacer como una cita indirecta o no textual. Aquí simplemente usted resume la información que escribió el autor, pero siempre recordando poner los apellidos de los autores y el año. Esto también se considera como una cita no textual, las traducciones. Así que si usted está tomando información de un texto en inglés, pero entonces en su trabajo es en español, entonces lo traduce la información y entonces al final escribe el apellido del autor, el año y la página de donde lo consiguió. Aquí tiene más información sobre entonces si está citando a un autor que citó a otro autor, pues entonces aquí tiene un ejemplo de cómo lo puede hacer. Okay, recuerden entonces, son dos tipos de cita, la indirecta y la no directa. Pero es importante siempre incluir estos elementos. Y antes de pasar a la referencia, ¿alguien tiene alguna duda sobre las citas? Okay. Entonces pasemos a las referencias. Como explicamos entonces al principio, cada cita va a tener su referencia. La referencia va a ir al final de su manuscrito en una página aparte que le va a escribir lista de referencias.
Y entonces, la estructura básica va a ser el autor, el año, el título, y entonces los datos relacionados a la publicación. Y también aquí se incluye dónde encontró esa información. Estos son los elementos que irían en este orden: autor, fecha, título y publicación. Depende del soporte o del formato. Si es digital, pues entonces se añadiría la página web o de donde usted obtuvo esa información. Entonces vamos a ver algunas reglas básicas para crear la lista de referencias. Okay. Como mencionamos antes, iría en una página aparte con el título lista de referencias. Entonces irían todas referencias en orden alfabético por apellido del autor. Entonces, iría entonces en doble espacio, como se presenta en este ejemplo. Entonces es en orden alfabético a doble espacio, y si ve entonces la segunda línea de cada referencia va a tener una sangría. Entonces se reconoce como párrafo colgante, o si tiene su Word en inglés, hanging paragraph. Okay. Es importante entonces conocer como en orden alfabético por apellido del autor, así que va entonces primero a primer apellido del autor, iniciales y las iniciales del nombre. Ahora, si la referencia que usted está utilizando tiene más autores, pues si son de 2 a 7 autores, se mencionan todos separados por coma hasta llegar al último autor, en donde se usa el símbolo del ampersand para separar el último. Por ejemplo, aquí tenemos 2 autores, pues entonces ponemos apellido inicial y apellido inicial. Si son 7 autores, se escriben entonces los primeros 6 y entonces el último. Ahora, si no tiene autor, pues entonces el título del documento tomaría el lugar del autor. Vamos a explicar eso un poquito más adelante, si acaso tienen preguntas. Y entonces, si no tiene fecha, pues se escribe SF, que significa sin fecha. Que, por ejemplo, aquí tienen un ejemplo, que este documento no tiene fecha, pues entonces entre paréntesis, sin fecha. Que aquí tiene más información también sobre los títulos. Algunas veces los títulos se escriben en itálica, en los títulos de libros y los nombres de revistas. Eso lo veremos entonces poco a poco cuando vamos uno por uno aquí. Puedes revisar esta información, que es una referencia básica de lo que vamos a encontrar entonces en esta parte, que vamos más en detalle. Entonces es importante saber, si usted no tiene toda la información, como vimos ahorita, puede seguir esta tabla que está aquí. Okay. Si le falta el autor, pues entonces la solución es sustituir el autor con el título del documento. Si le falta el título, pues entonces describe el documento y lo pone entre corchetes. Por ejemplo, si es una presentación de PowerPoint, si es un documento en PDF, una página web, eso lo escribe entre corchetes. Entonces aquí tiene diferentes posibilidades. Si le falta el autor, fecha y título, pues entonces utiliza la descripción del título y la anotación sin fecha. Entonces vamos entonces a ver en detalle cómo hacer la lista de referencia para los diferentes formatos. Si está haciendo una referencia de un libro, tiene un ejemplo aquí de un libro impreso, donde está la información que va a utilizar, y aquí un ejemplo. Recuerde siempre apellido del autor, inicial, año, título del libro, y cuando es impreso, pues entonces se coloca el país y la casa publicadora.
Ahora, si es un libro electrónico, aquí le proveemos un ejemplo de un libro en una base de datos donde va a conseguir los diferentes elementos. Entonces aquí un ejemplo de cómo se vería. Tenemos aquí los autores, el año, título del libro y recuperado de la página de internet de donde se sacó el libro. Que aquí, como ven, es un título de un libro, entonces se pone en itálica. Aquí encontrarán también otro ejemplo de otro libro en otra base de datos. Y aquí entonces pueden ver ejemplos para dejarse llevar si tienen entonces alguna duda de diferentes formatos de libros. El libro impreso, el libro electrónico, regulando siempre que son apellidos, coma inicial. Si son más de uno, entonces se coloca el signo de IN, el año, el título del libro, país, casa publicadora y entonces de dónde se sacó el libro. Si es un libro por editor, se coloca el título el apellido del editor, las iniciales, entre paréntesis que es un editor, el año, y entonces lo demás como un libro regular, el título del libro, país y casa publicadora. O sea, aquí tienen también otro ejemplo de si es un capítulo del libro o una entrada de enciclopedia por si está colocando información de la definición de algo, pues entonces coloca aquí en vez de autor, en su lugar iría la definición, el término que usted buscó. Entonces, año en la enciclopedia, el nombre de la enciclopedia, en las páginas y recuperadas de el lugar donde los recuperó. Okay. Esto sería entonces para libros impresos y electrónicos. Pasamos ahora a las revistas, en donde muchos de ustedes sí utilizan artículos de revista. Aquí entonces van a encontrar información como igual que los libros, siempre es importante el título del autor, las iniciales, el año de publicación, título del artículo, título de revista. Y entonces aquí lo que cambia es el volumen y el número y páginas. Por ejemplo, esto es un ejemplo de una revista impresa, pero si vemos un ejemplo de una revista en formato digital, de las que entonces usted encontrará en las bases de datos. Entonces, desde la base de los datos de EBSCO, aquí encontrará el título, los autores, el título de la revista, año de publicación, volumen, todo lo encontrará casi siempre tienen una página de descripción y aquí es donde usted puede encontrar la información que va a utilizar. Entonces, muchas bases de datos tienen una herramienta en donde le proveen la cita en APA. Usted puede utilizar esta herramienta, pero siempre recuerde de revisarla, porque algunas veces no ponen el título en itálica o no ponen el volumen o algunas veces tienen unos errores con las letras, así que siempre es importante verificar antes, pero sí se puede utilizar y entonces también se puede utilizar esta herramienta para su trabajo. Entonces, así se vería el ejemplo de esta base de datos, los autores con sus iniciales, apellidos iniciales, el año de publicación. Entonces, aquí el título del artículo no va en itálica, está aquí en letra regular y entonces el título de la revista va en itálica. Recuerden entonces que lo que va en itálica son como que los documentos que son grandes, que abarcan otros. Por ejemplo, el libro va en itálica, los capítulos van en letra regular. El título de la revista va en itálica y los artículos dentro de la revista van en letra regular. O sea, aquí luego del título de la revista, el volumen, año entre paréntesis y las páginas. Luego entonces terminar con recuperado de. Aquí entonces pueden encontrar más ejemplos de la revista electrónica. Si tiene DOI, el DOI es un número que se utiliza para identificar el artículo.
Si tiene DOI, lo va a encontrar en la página de descripción. Así que si tiene DOI, no tiene que entonces poner la página web, sino que simplemente escribe DOI y el número. No todos los artículos tienen DOI, pero si lo tiene, pues entonces puedes revisar aquí estos ejemplos y dejarse entonces llevar por aquí. Aquí tiene también ejemplos de revistas populares que son impresas, cómo la puede hacer la referencia. Entonces, si va a añadir a su trabajo una información que su profesor o profesora dijo en una presentación en Canvas, pues entonces este sería el formato para hacerlo. Apellido, fecha de publicación, el título del documento, entonces entre corchetes, PowerPoint slides, que son entonces una presentación en PowerPoint. Entonces recuperado de la página en donde está la presentación. Aquí entonces tiene un ejemplo de cómo sería. El autor sería entonces National University College, es la institución, la universidad, y entonces entre paréntesis el año de publicación, el título del documento sería la presentación en PowerPoint, entre paréntesis es una presentación en PowerPoint, entonces recuperado de la página en donde está ubicado la presentación. Y entonces vamos a seguir aquí con websites y documentos en PDF. Otro de los formatos que más se utilizan. Y al igual que los anteriores, siempre es importante el autor, fecha de publicación, el título de la sección, título de la página. Y aquí pueden ver el formato como sería. Entonces, para ver un ejemplo, si tiene una página web, siempre entonces buscar el título, y casi siempre la información de la página web está al final, porque siempre en la parte de abajo o si no bien arriba. Es importante entonces buscar el autor y el año de publicación. Entonces el ejemplo de esta página sería entonces que el autor es el grupo editorial EPRL, entonces el año de publicación, si se dan cuenta aquí, es toda la fecha. Uno busca aquí que dice entonces toda la fecha, pues entonces uno la coloca completa, día, mes y año. Entonces, recuerden, entonces esto sería solamente para página web. Entonces, el título de la sección, estamos hablando aquí del cartel puertorriqueño, que está en la Enciclopedia de Puerto Rico, que así es como entonces se llama la página completa. Entonces, aquí es importante diferenciar la sección de la página en el título de la página completa. Y entonces terminamos con recuperado de y la página, el URL de la página web. Entonces, si es un documento en PDF, los mismos elementos, autor, fecha de publicación, título del documento, que el título de la página web. Por ejemplo, aquí tenemos el índice de desempeño escolar, el título, tenemos la fecha, así que entonces aquí tenemos el autor, que es de la compañía Abre Puerto Rico, así que escribimos el autor, Abre Puerto Rico, 2018, el título y la página también se llama Abre Puerto Rico. Entonces aquí tenemos el autor, que también es la misma página, así que entonces pues se repite. Y luego recuperado de y la página web, donde está el documento. Entonces muchas veces las páginas web, algunas no tienen toda la información que usted necesita, algunas veces no encuentra el autor, no tiene fecha, así que volvemos aquí a poner la tablita en la que mencionamos ahorita, que si no tiene una información, qué es lo que entonces, cómo usted la va a sustituir o qué es lo que va a poner. Así que repasando, si le falta el autor, pues entonces sustituye el autor con el título. Si le falta la fecha, escribe SF, que significa sin fecha.
Entonces así, si le falta algún elemento, como usted entonces lo va a sustituir. Aquí al final encontrará entonces varios ejemplos sobre páginas web y sobre PDFs que se han encontrado. Siempre es importante el autor, año, título del documento y de dónde fue recuperado. Y pues va a haber entonces aquí diferentes ejemplos. Si usted tiene alguna duda, busca aquí en los ejemplos. Por ejemplo, libro electrónico, la definición de un diccionario, como vimos ahorita. Y lo puede entonces dejarse llevar por estos ejemplos que tenemos aquí. Y aquí entonces tenemos diferentes formatos que usted puede revisar dependiendo entonces de lo que esté utilizando en su trabajo. Hoy entonces nos enfocamos en los principales, pero puede ir uno si tiene periódicos, si tiene leyes, si usó fotografías o imágenes, incluso redes sociales y videos, películas y podcasts. Pueden encontrar aquí la información para hacer la referencia y ejemplos que usted puede usar para dejarse llevar. Entonces ahora, si usted es estudiante de empresas, es importante conozca aquí esta sección que los directores del programa compartieron para todos los estudiantes de empresas información sobre APA, especialmente entonces para el programa de empresas. Puede venir aquí y consultar esta información. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda sobre lo que hemos estado hablando hasta ahora? Y vamos entonces rápidamente a dar un pequeño repaso. Recuerden entonces que las citas son las que están dentro del cuerpo del manuscrito, las referencias son las que van al final de su documento. La cita, hay diferentes tipos de cita. Puede ser una cita indirecta, puede ser una cita directa. Si es directa, la coloca entre comillas. Las citas directas también pueden ser largas y si son largas tienen más de 40 palabras. Si son más de 40 palabras, las coloca así, de este modo, dividiéndolas del párrafo para especificar que esto es una cita. Y puede utilizar diferentes tipos de citas indirectas. Recuerde, si tiene alguna duda, puede venir aquí a la parte de citas. Entonces las referencias, las que van al final del documento, tienen estos elementos que es el autor, año, el título y los datos relacionados a la publicación, que si es un libro sería entonces el país y la casa publicadora. Si es está en formato digital, pues entonces iría la página de internet de donde sacó esa información. Y ahora sí, también si usted tiene más dudas, puede entonces venir a esta página aquí que son tutoriales u otra información que se encuentra en la página web sobre APA. Aquí puede ver, ellos presentan más ejemplos sobre APA, que si tiene alguna duda o pregunta, puede venir a estas páginas de internet para corroborar si está haciendo bien la referencia o si necesita más información. Es importante saber que estas páginas son en inglés, pero son bastante fáciles de utilizar. Aquí también tiene un pasado taller de APA, por si acaso quiere repasar algunos de los puntos que vimos hoy y de lo que de cómo hacer las citas y las referencias. Entonces recuerde que este taller está siendo grabado, que también lo puede ver más tarde o para también repasar. Y entonces ahora en la página, si regresamos a la página principal, aquí en repositorio, si damos aquí clic en repositorio, aquí usted puede ver los pasados talleres
talleres, lo que son de APA. Y también si tiene alguna duda de la biblioteca virtual, cómo utilizar las bases de datos o lo que puede encontrar en la biblioteca, pues puede entonces utilizar los talleres pasados. ¿De quién que tiene alguna duda o pregunta? Estamos pasando la evaluación para que por favor la llenen. Y antes de irse, si tienen alguna duda o pregunta, recuerden que nos pueden contactar por el servicio de tickets o por el servicio de chat. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Si alguien tiene alguna pregunta, recuerden que también nos pueden contactar por ticket o por el chat y nos dejan saber.